¿Bajan los tipos? Bajan las rentabilidades. Si sigues al mercado, llegas tarde. Si defines tu plazo, mandas tú. Y hoy actualizamos el ranking del corto plazo, la archiconocida cuenta de Trade Republic, esos monetarios eficientes y de la banca tradicional, ETFs de corto y hasta fondos de autor. Y está claro que todo esto cubre muy bien el corto, pero el resultado mejora cuando estructuras tu horizonte. Por eso hoy también damos el paso que faltaba, bonos simples y los iBonds, para poner fecha a tu rentabilidad, diferenciar de verdad el corto del medio plazo y rascar un poco más sin sobresaltos. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Aquí aprenderás sobre finanzas de forma clara y sin rodeos, para que tomes mejores decisiones, hagas crecer tu patrimonio y logres tus objetivos financieros. En los últimos meses ya hemos visto las mejores alternativas para el corto plazo, cuentas remuneradas, fondos monetarios y ETFs conservadores. La última actualización fue del 19 de agosto, que os dejo el vídeo por aquí, así que ya toca ver cómo han evolucionado hasta el cierre del 15 de octubre y preparar el terreno para dar el siguiente paso. Y empezamos con el bloque clásico, que ya conocéis, y aquí podremos encontrar la cuenta remunerada de Trade Republic, que sigue pagando el tipo de facilidad del depósito del Banco Central Europeo, que como muchas personas ya sabrán actualmente se encuentra en el 2% y no han movido ficha en las últimas reuniones. Y además ahora tenemos el límite de saldo remunerado. Liquidez total y sin letra pequeña. Y sí, cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos, en este caso de Alemania. Y de hecho podríamos ver que este año ha dado un resultado superior a los fondos monetarios de la banca tradicional. Mientras otras alternativas más eficientes, como la de Grupama, AXA o Renta 4, siguen siendo el punto medio ideal, seguridad, liquidez y un rendimiento estable, aunque más bajo que hace un año, porque como hemos repetido muchas veces, van ligadas directamente con estos tipos de interés. Y como ya hemos visto, los fondos de la banca tradicional siguen en la cola, con más comisiones, con más riesgo y que no llegan ni a la simplicidad ni rentabilidad de una cuenta remunerada. Y esto es lo importante y lo que tenemos que recordar, que tanto las cuentas como los monetarios beben de esos tipos de interés. La diferencia es cómo se ajustan. La cuenta se ajusta a escalones cuando el Banco Central Europeo mueve esa facilidad del depósito y los monetarios lo trasladan de forma gradual según renuevan su cartera. Y subiendo un escalón ya entraríamos en esa renta fija de corto plazo, que lo podemos encontrar de la mano de fondos de inversión, de la misma manera que encontraríamos algunas alternativas en ETFs. Dan un poquito más que los monetarios, pero también vemos que respecto a los tipos de interés del año anterior han caído. A más duración, más sensibilidad, y por eso podríamos ver también alguna semana en negativo. Y luego acabaríamos este colofón con los fondos de autor, que ya estaríamos cruzando la línea del plazo y de la calidad crediticia. Que en este caso podríamos hablar del Dunas, del MAN, y aquí no del todo, pero ya estamos en ese límite. Y recordad el binomio rentabilidad-riesgo. Si pagan más es porque hay más riesgo, por más duración o por menor calidad crediticia o por ambas. Y en este sentido sí que me gustaría destacar 4 alternativas. Y en este caso partimos de referencia del monetario eficiente Groupama Tresorerie. ¿Qué os quiero decir? Si miramos su composición o su cartera, nos daremos cuenta que más de la mitad tiene calidad crediticia A. Y si miramos su calendario de vencimientos, nos daremos cuenta que la gran mayoría es a muy corto plazo. Y en cambio, con estas alternativas más especulativas que me gustan, estamos ya rozando más riesgo. ¿Por qué? En el caso del MAN ya nos dimos cuenta que tiene mucho peso corporativo. Y si miramos la calidad crediticia, tiene muy poco peso en A y tendrá bastante más peso en grado especulativo. De la misma manera que si miramos el calendario de vencimientos, veremos que es más dispar. Siendo un poco menos agresivos y un poco menos rentables, podemos encontrar este Neuberger Berman. ¿Por qué? Porque también podríamos ver que tiene peso en corporativo, pero nos daríamos cuenta que continúa teniendo más de un 50% de peso en A. Y además, si miramos el calendario de vencimientos, veremos que no está tan polarizado y tiene más peso en el corto plazo. Y podríamos seguir con esta alternativa de Amundi, que en principio nos hablan de categoría A, si bajamos vemos bastante peso en corporativo, en este caso Morningstar no nos filtra la calidad crediticia, y si miramos el calendario de vencimientos, pues podríamos ver que no es tan corto plazo, que sería entre un corto y un medio plazo. Y por último podemos encontrar este Dunas Valor, que personalmente no me gusta, porque tiene un poco de renta variable y un poco de renta fija, y personalmente me gusta polarizar. Y podríamos volver a ver el ranking. La cuenta remunerada sin riesgo, un 1,82 acumulado en este 2025. Monetarios de la banca tradicional, castaña. Monetarios eficientes, un poco mejor. Y luego ya veríamos esta renta fija a corto plazo o un poquito más especulativo que nos habría dado un poquito más. Y para llevarnos una idea, podríamos ver la evolución del último ranking al actual. ¿Qué os quiero decir? Del cierre del 19 de agosto al 15 de octubre, el que ha generado más crecimiento en este caso sería el MAN. En segunda posición, el de VS. ¿Por qué? Pues un motivo podría ser que, si recordáis, tenía un plazo de 0 a 5 años. Como no está tan centrado en el corto plazo, tiene un poquito más de capacidad de adaptación. Y en este caso incluso podríamos ver como a casi 2 meses vista, en este caso el Dunas nos habría dado rentabilidad negativa y sería el último.
Y si tiramos un poquito atrás en el tiempo, pues nos daríamos cuenta que del último track del 19 de junio al 19 de agosto, en este sentido repetía Man, por aquí veíamos a Mundi y también veíamos que sumaba peso este DVS y el Neuberg. Y para no liarnos recordamos el marco de juego claro. Corto plazo, cuentas, monetarios para esa liquidez y estabilidad. Medio plazo, pues renta fija en fondos ETFs para visibilidad y control del riesgo. Y en el largo plazo encontramos la rentabilidad de verdad a través de la renta variable. Por eso personalmente prefiero polarizar, no mezclar en un mismo fondo renta fija y renta variable para el medio plazo. La parte de crecimiento la reservo para el largo plazo y aquí en el medio buscamos previsibilidad, no sorpresas. Y ojo, ojito, con la tentación de rascar un poco más a base de crédito más bajo y duraciones raras. Fondos como este del Man pueden ir arriba en el ranking, pero lo hacen asumiendo más riesgo, tanto de calidad crediticia como de gestión táctica. Y aprovecho para recordaros que recopilar toda la información y poner todos los datos de la rentabilidad me lleva bastantes horas, así que si este tipo de contenido os parece útil o os ayuda, le daré un buen like, os suscribáis si no lo estáis y un comentario para animar ese algoritmo. Y hasta aquí el bloque clásico que ya conocíamos. Y ahora toca lo importante, cómo pasar del corto al medio con cabeza. Y entender que esto no va de perseguir los tipos, sino de planificar el horizonte. Como hemos ido visto y repitiendo, las cuentas, los monetarios y la renta fija corta, todos siguen los movimientos de los tipos. Cuando el Banco Central Europeo baja, todos acaban bajando. Y eso no es planificación, es ir a remolque del mercado. Por eso, antes de hablar de rentabilidades, hay que hablar de horizontes. ¿Qué parte de tu dinero no vas a necesitar a menos de un año? ¿Qué parte puedes comprometer a 2 o 4 años? ¿Y cuál realmente es el largo plazo o lo que no necesitas? Si sabes que no vas a tocar ese dinero en los próximos 2 o 4 años, no tiene sentido ir saltando de cuenta en cuenta cada mes. Define el horizonte y asegura el tipo hoy. Si recordáis, a finales del 2023 vivimos algo que no se repetía desde hace más de una década. Una subida de tipos tan rápida que incluso los bonos gubernamentales de 1 o 2 años llegaron a pagar de un 3 a un 4%. Lo comentamos aquí en el canal, en toda esta serie de vídeos sobre bonos. Cómo empezar a comprar bonos, qué tengo que mirar antes de comprar bonos, la operativa en la compra de bonos, el comportamiento de la renta fija, cartera de bonos. Porque era un momento histórico, y si os fijáis, empezamos a publicar justo en octubre del 2023, cuando se abría esa ventana de oportunidad. Y lo vimos claramente, por ejemplo en este vídeo de noviembre del 2023. En las últimas subastas públicas, países como España, Francia, Polonia o Lituania ofrecían letras y bonos a 1, 3 o 5 años con tipos del 3,5 al 4%. Veníamos de años de tipos negativos y claro, parecía increíble ver esas cifras, pero era el momento de actuar. Y el que se posicionó hoy sigue cobrando esos tipos, y el que esperó ahora ve la mitad. Porque hoy ese mismo horizonte con los mismos emisores, Alemania, España, podemos ver que en esos de 1 a 2 años los tipos son inferiores al 2%. Y aunque subamos y ampliamos este horizonte, por ejemplo, de 2 a 4 años, veremos que cuesta ver los mismos emisores, en este caso Francia, España, por tipos superiores al 2,5%. Y aquí se entiende la planificación, no se trata de adivinar los tipos, sino de definir el horizonte. Porque cuando tenías bonos de España o Alemania al 3,5 o más, el que tenía claro su plazo, dile horizonte, planificó y cerró un tipo excelente y sin complicarse. Y eso vale más que cualquier fondo milagro o moda pasajera. Por eso, cuando veas rentabilidades garantizadas por encima del 3%, es histórico de IPC y con buena calidad crediticia, entiéndelo así. No es una recomendación de inversión, pero sí una oportunidad razonable para quien busca tranquilidad a medio plazo. Cuando ya sabes cuánto tiempo puedes comprometer, tiene sentido mirar más allá de los fondos. Y ahí entran los bonos simples, que funcionan casi como un plazo fijo, pero con cupón, y si mantienes hasta vencimiento sabes exactamente lo que cobras. Y aquí tenemos dos ejemplos muy claros, ambos con vencimiento en 2027. Por un lado, Renault Bank, RCI Banque, que pagaría un 2,80 y vence en abril del 2027. Y por otro lado un bono de Porsche Holding, que nos pagaría un 2,62 hasta septiembre del 2027. Y aquí viene la paradoja, el bono de Porsche tiene más plazo, pero paga menos. ¿Por qué? Porque el mercado percibe más riesgo en Renault que en Porsche, y eso se refleja perfectamente en el binomio rentabilidad-riesgo. A mayor riesgo percibido, mayor rentabilidad exigida. Y ojo, ojito al salto cualitativo. Hasta ahora estamos hablando de bonos gubernamentales, de estados, pero ahora los bonos son corporativos. Colocar al riesgo no es de país, sino de una solvencia corporativa. Y por eso el corporativo suele pagar más que el soberano, en el mismo plazo, a cambio de más riesgo. Aclarado dicho esto, entonces, ¿por qué te puede interesar ese compromiso? Por ejemplo, si la cuenta remunerada hoy te paga un 2% y los tipos siguen bajando, significa que dentro de unos meses esa misma cuenta te pagará menos, es decir, menos del 2%. Y en cambio, con un bono a 2 o 3 años, puedes cerrar hoy un tipo superior a cambio de comprometerte con ese plazo. Ventajas: rentabilidad conocida desde el primer día. Posibilidad de vender antes si necesitas liquidez. Ideal para horizontes de 2 a 5 años donde buscas visibilidad y control.
¿Y sus riesgos o desventajas? Pues la garantía principal depende de la solvencia del emisor, vamos, de la empresa que los emite. El precio cotiza cada día y puede variar, y si vendes antes puedes perder parte del capital, pero también es verdad que te permite la cancelación anticipada. Y por último recordar que aquí no cubre el fondo de garantía de depósitos, responde, insisto, el emisor, esa empresa o país. Y si prefieres esta misma lógica, pero diversificada en decenas de emisores, sin tener que elegir tú a mano, bono a mono, entonces aquí entran en juego los e-bonds de iShares, que ahora también están disponibles en Trade Republic. Pero si os parece antes, echemos un vistazo a los bonos gubernamentales de 2 a 4 años. Y aquí vemos lo que comentábamos antes, los bonos gubernamentales que quedan hoy de 2 a 4 años, Rumanía paga el 4%, Uzbekistán, Banco Central Europeo de Inversiones en torno un 3,5%, pero si bajamos a buscar España, Francia, Alemania, veremos que ya no aparecen, o con unas rentabilidades muy inferiores. Y esto nos da una pista clara, los bonos soberanos más seguros ya no pagan. Los que ofrecen más rentabilidad son emisores con más riesgo o países emergentes. Y ojo, que incluso el Banco Europeo de Inversiones, aunque figure como gubernamental, no es un Estado, es una institución supranacional y eso implica otro perfil de riesgo. Así que estamos aquí en una zona intermedia, ni 100% Estado, ni 100% empresa. Y ahora es importante volver a este ranking para entender la situación o lo que os intento transmitir. Lo que quiero que veáis que cuando los tipos de interés eran elevados, estos monetarios proyectaban un 4 y este año la mitad. Los de renta fija a corto plazo proyectaban un 6, un 7 y ahora la mitad. Y si esta bajada de tipos continúa bajando, pues estas rentabilidades que veis que del 2024 bajan al 2025, en el 2026 también caerán. Y esto es importante de entenderlo. Los fondos monetarios y de renta fija a corto plazo renuevan constantemente sus emisiones y cuando vencen los bonos que tienen dentro vuelven a invertir al tipo vigente. Por eso su rentabilidad sube y baja con los tipos de interés. Y en cambio los e-bonds funcionan distinto. Nacen en un momento concreto y tienen una fecha de vencimiento fija, con lo que, dependiendo del momento de contratación, mantendrán ese rendimiento hasta vencimiento. Se parecen mucho más a un bono simple, pero con muchos bonos dentro, que a un fondo monetario que se va renovando continuamente. Y a título de ejemplo, si ahora mismo entras en la aplicación de Trade Republic, verás renta fija y un nuevo apartado con las fechas y los e-bonds. Ahí puedes ver diferentes vencimientos, 2026, 27, 29 y los tipos que ofrece cada uno. Importante, hay versiones en euros y en dólares, por favor, siempre en euros, porque la divisa puede anular cualquier ganancia y convertir algo conservador en algo completamente imprevisible. Si entramos, por ejemplo, en el e-bond de diciembre de 2026, podemos ver su ISIN y más abajo podemos ver el documento KIT. Y con este KIT podemos ver un poquito esa letra pequeña. ¿Y qué nos sorprende? El plazo. El fondo tiene una fecha de vencimiento fija, que se establece en el 31 de diciembre de 2026, es decir, que tiene un vencimiento. Podríamos bajar un poquito más para ver ese índice de riesgo, no exime de riesgo, tendría un 2 de 7, y si bajamos un poquito más podríamos confirmar esas comisiones, que hablaríamos de un 0,12, 0,16%. Si seguimos con este ejemplo o esta emisión, podríamos ver una ficha de iShares que se editó en enero del 2024. ¿Y qué nos damos cuenta? Todo y que este fondo concreto se lanzó en agosto del 2023, vemos que cuando se editó esta ficha, si bajamos un poquito más, podríamos ver el yield to maturity, que sería el rendimiento hasta vencimiento. Y nos hablaban que si lo hubiéramos contratado el 4 de enero del 2024, hubiéramos tenido un 3,28%. Insisto, no en total, un 3,28% TAE. ¿Estás un año? 3,28. ¿Que son 2 años? 3,28 más 3,28. Y si estás un año y medio, por la parte proporcional. Un año y medio, pues 3,28 y la mitad de 3,28. Y esto, señoras y señores, no se queda aquí. Podemos ir directamente con esta emisión a la página de iShares y podríamos comprobar en la edición de este folleto que nos hablaban de 30 de septiembre de 2025, ya han pasado algunos días, y si bajamos por aquí, pues nos vuelven a comentar el rendimiento que teníamos hasta vencimiento. En enero del 2024 era un 3 y pico, eran otros tiempos. En el momento que se editó esta ficha del 30 de septiembre, un 2,28. Y si lo miramos hoy a través de Trade Republic, rondará el 2, el 2,04, y esto no es ni bueno ni malo, simplemente que refleja la coyuntura actual. Los mercados ya descuentan varias bajadas de tipos y las nuevas emisiones van ajustando su rentabilidad en esa dirección. Si el Banco Central Europeo o la Fed continúan bajando los tipos, es lógico pensar que la rentabilidad ofertada vaya aflojando. Por eso cobra sentido fijar hoy tu rentabilidad si tienes un horizonte claro. Y aquí lo interesante, nos encontramos en Morningstar, en la composición de la cartera. Si bajamos un poquito ya vemos que casi el 100% es deuda corporativa,
Mirando esa calidad crediticia nos damos cuenta que más del 50% es de muy buena calidad crediticia, y si bajamos un poquito más para ver esas posiciones, pues tienen un total de 376 posiciones y el peso de las 10 primeras posiciones no supera ni el 5%, con lo que podemos ver que hay mucha diversificación. Y antes de la comparativa final, una reflexión más. Recordar que en el momento que veáis la emisión con el vencimiento 2026-2027, la propia aplicación os va a decir la rentabilidad que hay en ese momento. Yo cogí los datos del viernes pasado y me salió un 2,04. Esto en función de la fluctuación de estos últimos días, puede ser un poquito arriba, un poquito abajo. Lo que os quiero decir, que aquí podríamos ver la rentabilidad acumulada en todo este 2025, y es lo que he intentado comentar o repetir. Esta emisión, si la contratas hoy, por ejemplo, a 2027, es un 2,11, independientemente que este año te haya dado un 2,51, porque esto es una emisión o son unos ETFs que tienen un principio y un fin, a diferencia, insisto, de todas las otras alternativas que tenían unas directrices claras, pero que constantemente iban renovando esas emisiones. Con lo que aquí este año, aunque veas un 3,50, tenemos que tener muy claro en el momento de la contratación el year to maturity o la rentabilidad hasta vencimiento que nos dan. Y si lo llevamos a la práctica en esta pequeña comparativa lo vemos muy claro. Un bono de Renault o BMW paga más, pero depende solo de una sola empresa. Podríamos ver que en abril 2027 un 2,74, más de medio punto. Podríamos ver estos bonos de BMW, que estamos hablando de marzo del 2028, que es casi un 4. El IBON te da menos rentabilidad, pero mucha más seguridad y diversificación automática. Incluso, si bajamos un poco más, podemos ver emisiones de Rumanía o de Porsche. Y estos son datos a fecha de grabación. Comprobad siempre las cotizaciones en vuestra app antes de decidir. No hay duros a 4 pesetas. Y quien paga más, asume más riesgo. Y esto no significa ni que Renault o BMW sean malas opciones. Seguramente la mayoría pensamos que en 2 o 3 años no tendrán problemas. Pero al final es cada inversor quien debe decidir el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir. Y ahí, a la gente más conservadora, donde los IBONs quizá aportan más valor, porque te permite dormir más tranquilos y renunciar del todo a la rentabilidad. La diferencia está en la ejecución. En Trade Republic ves a diario el tipo estimado de vencimiento de cada IBON, sin tener que bucear en fichas ni webs externas. Y eso lo hace claro y accesible para el pequeño inversor. Y antes de mirar números, decide en 15 segundos. De 0 a 1 año, cuenta remunerada y monetarios eficientes, liquidez total. De 2 a 4 años, máxima previsibilidad. Hay bonds por vencimiento, ETFs diversificados, o también puedes escoger más tipo y más riesgo, con bonos simples, ya sea corporativo, un país concreto que conozcas y aceptes. Y por último, a más de 5 años o sin un plan claro, renta variable y no mezclar con el medio plazo. Y algunos recordatorios. El primero, tanto los IBONs como los bonos simples fluctúan antes de vencimiento. Te permite la cancelación anticipada, pero puedes tener pérdida del capital. 2. La diversificación reduce el riesgo, pero no lo elimina. 3. La rentabilidad que ves es a vencimiento, pero no está garantizada en el día a día. Y 4. Planifica el horizonte y no te obsesiones con rascar cada 0,1. Y si os parece, podemos finalizar con un ejemplo de contratación. Entraríamos en la app, dentro del apartado de renta fija, y veremos los IBONs agrupados por año. Cada año indica su vencimiento y el tipo de interés estimado. Por ejemplo, entro en el mes de diciembre de 2027 y aquí me muestra un 2,15%. Y si entro dentro de la gráfica, un poquito más abajo aparece el emisor junto con la horquilla Bitask. Y en este caso vemos un 5,18 y un 5,19, que nos permite calcular el coste real o ese spread. Con el 5,18 y 5,19 sacaríamos una diferencia de 0,01 que dividido entre el precio nos daría un coste de este spread de un 0,19%. Si fuera una emisión a 4 años, pues nos repercutiría un 0,05. Si fuera un año, pues sería el 0,20 a un año. Y eso, más la comisión de compra, es el pequeño peaje de entrada, y a tenerlo en cuenta. A mayor duración o plazo, menos impacto relativo. Y para compensar ese pequeño spread o peaje de entrada del que hablábamos, recuerda la promoción de Trade Republic. Si inviertes en renta fija antes del 13 de noviembre, te darán un 1% adicional de interés hasta finales de año sin límite. Una forma de mejorar la rentabilidad de tu liquidez en esta fase del ciclo. Y un consejo práctico, opera en horario de mercado europeo, cuando suele haber más liquidez y precios más estables, entre las 9 y las 5 de la tarde. Y ya lo tendríamos, revisas esa rentabilidad de vencimiento, compruebas que encaje con tu horizonte y si quieres más flexibilidad puedes combinarlo con una escalera de diferentes vencimientos. Trade Republic ha integrado muy bien esta parte de los IBONs en la aplicación. Ver vencimientos y la rentabilidad de un vistazo ayuda a decidir sin perderte en las fichas. Si te interesa probarlo, os dejo el link en la descripción. Gracias a Trade Republic por apoyar este vídeo. La planificación financiera no consiste en perseguir el producto que más paga este mes, sino en colocar cada euro en el horizonte que corresponde. Si haces eso, los tipos y la bolsa podrán subir y bajar, pero tú siempre sabrás dónde está tu dinero y por qué. Cuéntame en comentarios, ¿cómo tienes distribuida tu liquidez? ¿Ya estás usando bonos o iBonds en tu estrategia?
Y si este tipo de vídeo contenido os gusta o os ayuda, agradeceré un buen like, que os suscribáis si no lo estáis, que lo compartáis con aquel que lo pueda necesitar y nos vemos en el siguiente.